Vamos a actualizar esta información que tiene que ver con el abogado Luis Hermosilla, quien, recordemos, tras casi 7 meses en prisión preventiva, ya salió de la cárcel, ya salió de Capitán Llaver. Estamos viendo las imágenes del momento en que él sale y se dirige rumbo a su casa. Esto luego de que el cuarto juzgado de garantía revocara la prisión preventiva, la que estaba cumpliendo hace ya 205 días. Sí, bueno, protagonista principal del caso Audios y de las derivadas que durante este último año han golpeado al mundo político, al mundo judicial. En primera instancia, recordemos, fue enviado a la cárcel Santiago 1, pero estuvo ahí un día. Exacto. El 28 de agosto del año pasado fue derivado a Capitán Llaver, donde está hasta ahora, y con esta revisión de las medidas cautelares, finalmente se decide cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total. Claro, la jueza Andrea Díaz Muñoz acogió los argumentos de la defensa, se basaron en un informe psicológico principalmente, también en su irreprochable conducta anterior, en su condición de persona adulta mayor y, según la jueza, en su colaboración con el desarrollo de la investigación. Escuchemos qué es lo que dice ahí Luis Hermosilla al salir de la cárcel. Obviamente estoy muy contento y con la decisión tomada hoy día, pero lo que tenemos que hacer es esperar la resolución que tome en su momento la Corte de Apelaciones, porque indudablemente me parece que el Ministerio Público va a apelar, y si ejercen ese recurso, lo que tenemos que esperar es lo que decida la Corte de Apelaciones. Eso es lo único que yo le voy a decir. Bueno, ahí está el momento en que se está yendo, que deja los tribunales de justicia, y vamos a revisar una imagen en directo de el domicilio en Vitacura, porque en cualquier minuto debería llegar. Recordemos que, bueno, ahí hay gran expectación de parte de la prensa. Recordemos que la medida cautelar además incluye no solo el arresto domiciliario total, sino que la prohibición de salir del país, el arraigo nacional, y también la prohibición de comunicarse con los coimputados. Exactamente, es lo que está pasando hasta ahora. Tras la revisión de las medidas cautelares de Luis Hermosilla, él ya salió de Capitán Llaver y me parece que estamos viendo ahí la imagen en que está llegando a su casa. Parece ser el vehículo. Ahí estamos viendo, ahí se puede apreciar la imagen al interior del vehículo. Esta imagen en vivo y en directo, la llegada de Luis Hermosilla hasta su casa. Esto es en la comuna de Vitacura. Es el lugar donde va a cumplir con el arresto domiciliario total, la medida impuesta en este proceso de investigación. Estamos todavía en el proceso de investigación de este llamado caso Audio. Claro, y ahí estábamos viendo, estaban coordinando por teléfono, porque claro, la llegada fue muy expedita a pesar de la presencia de la prensa. Vimos que el auto llegó, se abrió rápidamente el portón y ahí se estaba bajando de este auto marca Subaru, donde vuelve a su domicilio a cumplir con esta medida cautelar de arresto domiciliario total. Ahí está ya saludando a los integrantes de la casa en su llegada, en su regreso, ¿no?, a su domicilio después de que se modificara esta medida cautelar. Claro, fue el 27 de agosto cuando comenzó con esta medida de prisión preventiva y es ahora cuando, después de varios intentos que hizo su defensa, encabezada por su hermano Juan Pablo Hermosilla, es que logró revertir esa medida cautelar y salir para cumplir con un arresto domiciliario total, esto de acuerdo a lo determinado por la jueza, pero también ahí él lo adelantaba en sus declaraciones, en que es posible que exista también que apele la Fiscalía a esta medida, por lo tanto aún queda proceso en esto que está todavía en la etapa investigativa. Claro, su hermano y defensor Juan Pablo Hermosilla señalaba que era lo que esperaban por argumentar también la irreprochable conducta anterior, que nunca había sido condenado ni procesado por ningún delito. En ese sentido también lo mostraban como argumento, y lo que llamó hoy la atención es que también la defensa solicitó no enfocar a Luis Hermosilla mientras estaba haciendo toda esta audiencia de revisión de medidas cautelares, porque supuestamente no estaba en las mejores o en óptimas condiciones de salud. Claro, de hecho, ese informe psicosocial influyó en los argumentos que entrega la jueza para tomar esta determinación. Estamos viendo ahí imagen en vivo y en directo al interior de la vivienda de Luis Hermosilla, y a un costado la imagen que ocurrió hace algunos minutos atrás nada más, cuando dejó la prisión preventiva.
preventiva Luis Hermosilla y se dirige rumbo a su automóvil, que lo llevó rápidamente hasta su hogar, donde va a cumplir este arresto domiciliario total. Pero la jueza Andrea Díaz Muñoz acogió otros argumentos de la defensa, como decíamos, este informe psicológico, lo que tú mencionabas, Toti, su irreprochable conducta anterior, su condición de persona adulta mayor y lo que la jueza consideró como colaboración en el desarrollo de la investigación. Claro, ahora ya está en su domicilio, pero no solamente ahora tiene que cumplir, como decíamos, este arresto domiciliario total, sino que además la prohibición de salir del país y de comunicarse con los coimputados. Respecto, porque se revierte la prisión preventiva. Antonia, te escuchamos, ¿cómo estás? Una noticia de último minuto, Humberto, Pati, porque acaba la magistrada de revertir la medida cautelar más gravosa que pesaba entonces en contra de Luis Hermosilla, formalizado y al punto de partida, la génesis, habíamos dicho en un principio, del caso Audio. Se acaba de revertir esta decisión hace aproximadamente 2 minutos atrás. Indicó la magistrada que no hay riesgo de reincidencia en contra del imputado y porque no existen argumentos, por ejemplo, que demuestre que no puede estar en arresto domiciliario o en reclusión nocturna, por ejemplo. Ahora, de hecho, no pude escuchar cuál habría sido finalmente la decisión de la magistrada. Solo sabemos que habría revertido la medida de prisión preventiva que pesaba ya. Se iba a cumplir ahora el 27 de marzo los 7 meses recluido en Capitán Llaver. Ella indicó, antes, por supuesto, de tomar esta decisión, indicó que el imputado Luis Hermosilla ha colaborado con la investigación que, de acuerdo a estos 2 informes periciales, uno psicológico, reunía los antecedentes para que cumpliera esta pena o en principio esta investigación en libertad. Además de este peritaje social que daría cuenta que se trata de un adulto mayor con arraigo familiar y un domicilio, bien digo, estable y conocido. Dijo que entonces no hay nuevas circunstancias junto al transcurso del tiempo que den estos nuevos antecedentes que lo mantuvieran de alguna forma en arresto, bien digo, en prisión preventiva. Por eso entonces la magistrada durante los últimos minutos revierte esta decisión y lo deja sin la posibilidad de entrar nuevamente a prisión preventiva. Ya, entonces hay varias cosas también. Se decreta arresto domiciliario total, pero también con otras medidas cautelares, como por ejemplo prohibición de salir del país y comunicarse con algunas personas determinadas. Claro, a ver, dentro de la misma información que está entregando el Poder Judicial, a esta hora el cuarto juzgado de garantía acoge la solicitud de la defensa, reemplaza la prisión preventiva de Luis Hermosilla por las cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados. Y ahí la duda obvia que surge es de qué manera se puede ir fiscalizando precisamente que no vaya a existir ningún tipo de comunicación entre los coimputados. Pero bueno, después de 205 días en prisión preventiva tendrá que salir Luis Hermosilla de Capitán Llaver. Eso en las próximas horas. Ahí estamos atentos, Antonia, a conocer los antecedentes, de qué manera o a qué hora se produciría esa salida. Exacto, aún se mantienen al interior, ¿cierto? Juan Pablo Hermosilla también se encuentra al interior de la sala escuchando ya las últimas palabras de la magistrada, que fue claro, y me sumo también a las palabras que dijo la magistrada antes de revertir esta decisión. Dijo que Luis Hermosilla, por ejemplo, había tenido una buena defensa, que estos antecedentes presentados por la defensa finalmente no necesitaban, por ejemplo, para él mantenerlo en prisión preventiva. Así que son parte de las palabras que indicó también la magistrada antes de tomar esta decisión. En un momento se pensó, por ejemplo, que lo iba a dejar, lo iba a mantener en prisión preventiva, pero luego fue sacando a luz, por ejemplo, estos 2 peritajes que les mencioné, el social y también el psicológico, que darían cuenta de que no era necesario para la magistrada mantenerlo en prisión preventiva. Nosotros nos vamos a mantener atentos para ver ¿Antonia? A qué hora va a salir Luis Hermosilla al interior. También comentarles que nosotros no lo hemos visto porque se tomó la decisión y fue una solicitud por parte de la defensa no mostrarlo en la transmisión oficial, así que nosotros no lo hemos visto tampoco al interior de la sala. Sí los escucho.
Sí, no, te iba a preguntar precisamente por lo que tú estabas comentando, porque el tribunal había aceptado la petición de la defensa, su hermano, también el abogado Juan Pablo Hermosilla, de no enfocar el rostro de Luis Hermosilla en la transmisión que se hace a través del sitio del Poder Judicial, que estamos viendo ahí en pantalla. Lo que no se saben son las razones. Supuestamente él no se encontraría en óptimas condiciones de salud y eso sería un argumento para no mostrarlo, para no enfocarlo. Mira, al momento de que Juan Pablo Hermosilla ingresa al tribunal, nos hace mención de que su hermano Luis está cansado emocionalmente, que no quiere estar en este lugar, que ellos estaban esperanzados, por cierto, de revertir esta medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, ahora estamos viendo que viene saliendo Humberto Patti. Sí. Un interviniente, al parecer. Vamos a sí, seguirlo acércate, acá para que nos pueda dar Antonia. los primeros antecedentes. Y acá nos estamos... Acércate, Antonia, mientras nosotros, claro, acá vamos contándole a quienes nos están viendo. El Consejo de Defensa del Perfecto. Estado, Humberto Patti, Escuchemos. Creemos que no hay antecedentes nuevos que justificaran la modificación de la medida cautelar. ¿Qué cree usted que pesó aquí frente a estas medidas? Lo que dijo el tribunal fue que consideró que los informes psicosociales de la defensa permitían variar la necesidad de cautela y el tiempo transcurrió. ¿Es una derrota para ustedes esto? No. ¿Esperaban que siguiera cumpliendo con la prisión preventiva? Me imagino. Sí, por supuesto, eso tuvimos en la audiencia. Claro, pero por eso, ¿cómo se toma finalmente que hay libertad? Pero ¿Qué? Pues conversemos, abogado, conversemos. Informes periciales, psicológicos. ¿están vivos? No, si no puedo dar declaraciones yo. ¿Pero qué nos puede decir saliendo de la audiencia finalmente? Lo que dije Intervino igual en la audiencia. La abogado. opinión del Consejo de Defensa del Estado frente a esta decisión de revocar la prisión preventiva. ¿Ustedes Nosotros nos estimaban que tenía opusimos que- en la audiencia a que se revocara la prisión preventiva. La opinión del Consejo es que los antecedentes jurídicos eran suficientes para mantener la medida cautelar. ¿Van a apelar ustedes? Yo creo que sí, es una decisión que tenemos que ver con mi jefatura. Gracias. Muchas gracias, abogado. Bueno, las escuetas palabras del abogado del Consejo de Defensa del Estado, entonces, indica que obviamente no están conformes con esta decisión. Pasemos ahora a escuchar parte de las declaraciones por parte de la magistrada al momento en que entrega este veredicto. Nosotros nos estamos acercando ahora a Juan Pablo Hermosilla, que está afuera del edificio. El tribunal sustituye la cautelar de prisión preventiva por las siguientes medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal. Letra A, privación de libertad total en su domicilio particular, debiendo ser fiscalizado por carabineros de la comuna donde reside. La letra D, prohibición de salir del país. No, que no, sale inmediatamente. Lo que pasa es que hay que esperar la corte para saber si esto va a permanecer en libertad o van a hacer que él vuelva. Oiga, ¿y esto sería durante esta tarde? ¿Cuánto podría demorarse? No sé, ellos quedaron otros abogados de mi oficina viendo el tema administrativo, así que no, eso no lo sé, pero va a ser hoy día de todas maneras. ¿Cuán clave es este informe psicológico que presentaron ustedes y social en la decisión que tomó la jueza? Yo creo que fue muy importante porque muestra lo obvio. Él es una persona de 68 años que no ha sido condenado por ningún delito y que por lo tanto es una persona que eventualmente, según las condenas que tenga, puede ser objeto, puede dedicarse a eventualmente a obtener beneficios. Así que desde ese punto de vista creo que ese informe fue muy relevante. Abogado, y respecto de los otros argumentos también queda cuenta que él ha colaborado en esta investigación, que no hay ningún riesgo de que pueda cometer nuevamente. Ha prestado yo creo que unas 10 declaraciones con estos fiscales, con otro fiscal, con todo el mundo que lo cita. Él está dispuesto a prestar declaración. Son declaraciones extensas y largas. Se presentó, recuerdan ustedes, voluntariamente cuando quedó sujeto a prisión preventiva originalmente, y la verdad es que lo que hay que hacer es llevar esta causa a juicio. Eso es lo que hay que hacer, hay que llevar esta causa a juicio y parar las filtraciones y obligar a que los fiscales se comporten conforme a la ley, como nos exigen legítimamente a todo el resto de los ciudadanos. Pero no pueden haber más filtraciones. Si hay filtraciones hay que castigar a los fiscales que hayan hecho las filtraciones y tienen que dejar de manipularse estas causas como han sido manipuladas. Luis no va... Han sido manipuladas porque piensa usted que aquí, desde muchos meses antes de que Luis se fuera preso,
Lo que pasa es que empiezan a filtrarse determinadas cosas y acuérdense que empiezan a escogerse algunas cosas. Habla con muchos funcionarios judiciales, pero escogen algunos. Por ejemplo, sabemos que no filtraron ellos las declaraciones de Lorena Parra, sino que eso se entiende después. Entonces, creo que aparece después. Creo que es muy importante que ahí se trataba de manipular por la vía de crear una apariencia en la opinión pública que presiona a los tribunales para efecto que él se fuera preso y no saliera en libertad. ¿Han actuado de mala fe? ¿Han actuado de mala fe, abogado? ¿Cómo? ¿Han actuado de mala fe el Ministerio Público? Yo creo que sí, por eso que hemos iniciado las acciones nosotros directamente en contra de ellos. Recuerden ustedes que esto está lleno de fiscales que actúan de buena fe. ¿Y cómo se nota? No se les filtran cosas. Uno puede seguir el patrón y ver qué fiscales están tratando de manipular las causas con las filtraciones que se van produciendo. Entonces eso, en relación a su pregunta, efectivamente recuerden ustedes que para estar sujeto a prisión preventiva tienen que concurrir en lo grueso dos tipos de elementos. Unos que acrediten lo suficiente, no está condenado, pero que haya den paulo que pueda imaginarse que hay delitos y que además haya necesidad de que él esté preso. Lo que la jueza ha dicho es que por ahora entiende que existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos en esta etapa procesal sin que todavía se les impida, se les rompa el principio de inocencia, y lo que no ve ella, dice con toda razón, es la necesidad de que él esté preso. No ve necesidad alguna y que sí, y que efectivamente las normas actuales chilenas, si bien son duras, no derogan el principio de inocencia y toda persona, mientras no sea condenado, tiene derecho a ser considerado como un inocente. Así que esa es la... ¿Cómo estaba Luis Hermosilla y cómo le va a beneficiar esta revocación de la medida en su salud mental? Sí. Usted habló de la llegada también en lo emocional. ¿Cómo ha estado él? ¿Cómo le ha impactado estos 7 meses? Lo han impactado en forma muy fuerte, por lo que les explicaba a usted. El principal impacto, por duro que uno sea, es el recorte afectivo. Se le cambia la rutina diaria, uno no tiene acceso al mundo afectivo en forma normal, solo las visitas 1 o 2 veces a la semana por un periodo corto, y eso va minando el ánimo, obviamente. Entonces, sobre todo para una persona de la edad de él tiene nietos que son muy importantes en su vida afectiva y esto genera un costo. Respecto a la prueba que usted argumentaba que no era de origen lícito, la jueza ha sido categórica en el que ya se ha sopesado la licitud de esa prueba. ¿Ha sido un revés esa interpretación que ha hecho la jueza de cara al juicio? Sí y no. En lo formal sí, porque yo le pedí que la declarara que era ilícita y desde ese punto de vista nos dijo que no, y es un revés. Pero al mismo tiempo también la jueza dice lo obvio, pero esta no es una opinión definitiva, esto hay que volver a ponderarlo en momentos posteriores, más adelante. O sea, no es que se haya acabado la discusión sobre la licitud de la prueba. Esto se va a seguir discutiendo más adelante y se va a discutir en la audiencia de preparación de juicio oral y eventualmente en el propio juicio. Así que, ¿fue un revés? Sí, pero no es un revés definitivo porque esto se puede volver a discutir en otras instancias. Abogado, Luis vuelve a Capitán Llaver, ¿y cuándo ya se puede ir a su casa? ¿Se sabe hora en términos prácticos? Tiene que salir hoy día, alguna hora, no sé, se quedaron otros abogados de mi oficina viendo el tema administrativo, pero tiene que salir hoy día, esa es la norma legal. Ahí estaba Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor del abogado Luis Hermosilla. Estábamos junto a nuestra compañera Antonia Gajardo, donde se revierte finalmente esta medida cautelar, deja la cárcel después de más de 200 días, entonces se decreta arresto domiciliario total. Nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa de la tarde con 16 minutos y al regreso estamos con esta y otras informaciones. Ya volvemos.